En esta oportunidad queremos compartir un tema esperando que sea de mucha ayuda a las personas que lo escucharán. Cuando una empresa contrata a una persona, le pide un currículum vitae. En ese currículum vitae podemos encontrar las competencias fuertes y las competencias blandas. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de todo aquello que ayuda a reforzar y contribuir a que las personas sean emprendedoras, primero como seres humanos en la sociedad y luego en la empresa, en lo laboral, que sean personas productivas. Y para eso están las competencias fuertes y están las competencias blandas. Cuando hablamos de las competencias fuertes, estamos hablando de todo el conocimiento académico o curricular obtenido durante el proceso educativo, o bien una persona que aprendió un oficio. Ahora, cuando hablamos de las competencias blandas, estamos hablando de la capacidad para trabajar en equipo, resolución de problemas y toma de decisiones, comunicación eficaz, organización, análisis y procesamiento de la información, capacidad de adaptación, creatividad, autonomía o sentido común, liderazgo, obediencia a los procedimientos. Según los expertos, el 75% del éxito de una persona va a depender de esas competencias blandas, mientras que el 25% tiene que ver con esas competencias fuertes. La idea de este estudio es que podamos conocer y poder recibir esas competencias blandas. En la mayoría de casos hay empresas que contratan a las personas por lo que saben, o sea, por sus competencias fuertes, pero los despiden por lo que son. Y eso hablamos de las competencias blandas. En este estudio lo que queremos es reforzar esas competencias blandas en la vida del ser humano. ¿Cómo podemos adquirir esas competencias blandas? Entonces, siguiendo con nuestro tema, vemos la importancia entonces de trabajar nuestra conducta, de trabajar esas competencias blandas que son una revelación del ser de cada persona. Todos tenemos una forma de ser. La pregunta es, ¿dónde nace esa forma de ser de la persona? Pero antes de entrar a profundizar sobre dónde nace el ser de la persona, déjeme decirle que vivimos en una cultura en donde no valoramos la conducta. Y creo que la conducta tiene un valor importante en nuestra vida personal, en nuestra vida social y en nuestra vida laboral. En primer lugar, ustedes saben que el valor podemos definirlo como el valor cuantitativo y el valor cualitativo. Un teléfono, por ejemplo, tiene su valor cuantitativo, pero el valor cuantitativo está sujeto a las cualidades del teléfono. No vale lo mismo un frijolito que un iPhone, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las cualidades del iPhone son superiores a las cualidades de un frijolito. Entonces, el valor cuantitativo es uno y el valor cualitativo es otro. En la vida tenemos que adquirir esas cualidades y descubrir. El problema del ser humano que no se valora es porque no ha descubierto esas cualidades que por un lado son innatas en nuestras vidas y por el otro lado esas cualidades que podemos adquirir en la vida. Esas cualidades son sin duda alguna lo que vienen a darle valor al ser de la persona. Pero decimos, vivimos en una sociedad en donde no valoramos nuestra conducta. Déjeme decirle que en primer lugar la conducta tiene un valor eterno. Lo que hagamos en la tierra trascenderá aún más allá de la muerte. Como creyentes sabemos que se está escribiendo un libro en donde están registradas todas las acciones del ser humano. Luego, la conducta tiene un valor laboral. Por eso es que las empresas están pidiendo cartas de recomendación, están pidiendo antecedentes penales, antecedentes policíacos, porque a las empresas les interesa qué clase de persona van a llevar a la empresa.
No estamos hablando de la calidad de su trabajo, esas son las competencias fuertes. Estamos en el lado de las competencias blandas, las que hablan del ser de la persona. La empresa quiere saber qué clase de ser está llevando a su organización. Si esa persona ayudará al clima, al ambiente, porque estudios han comprobado que si la persona trabaja en un clima laboral eficiente, armonioso, obviamente eso pegará en la productividad y en el bienestar de los empleados. Pero la conducta también tiene un valor emocional, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo me he encontrado con personas y me dicen, licenciado Eduardo Lira, fíjese que yo tengo esta situación difícil en mi vida. ¿Qué puedo hacer? Y eso se debe a su forma de ser. A veces son personas muy ofensivas, personas que van al choque, y eso está haciendo que su círculo vaya cerrándose. Y eso va teniendo un impacto emocional en su vida, en sus relaciones interpersonales, inclusive a tener problemas dentro de su familia. Y eso va pasando una factura en nuestro estado emocional. Pero la conducta es algo que no valoramos. Es lamentable, es triste que en nuestro país hubo un programa que se llamó Cero en Conducta. Y eso es un golpe a la conducta nuestra, porque estamos diciendo que no importa si nosotros tenemos cero en conducta, no hay ningún problema, pero sabemos que la conducta juega un papel importante para que nuestras oportunidades puedan consolidarse. Si nosotros no demostramos una actitud correcta, esas oportunidades se pueden ir cerrando. Entonces la televisión juega un papel importante en la formación de nuestra conducta y lo veremos después. Pero la conducta hay que valorarla, es lo que dice la Biblia en el Proverbios capítulo 22 y versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Hoy nuestra cultura nos enseña que es más importante las riquezas, aunque nuestro buen nombre esté por los suelos. Cuando hablamos de buen nombre estamos hablando de nuestra reputación. Hoy en día, jovencitas de 15, 16, 17 años y de más edad, se venden su cuerpo. No les interesa guardar su buen nombre. Lo que quieren es dinero, quizás por la misma necesidad económica que están pasando. Pero no es ese el problema. Cuando se le enseña a un niño, desde que este es infante, a los adolescentes, la importancia de la conducta, la estima que hay en guardar el buen nombre, entonces vamos nosotros a adquirir buenas costumbres para que ese buen nombre esté cuidado. Y no es que Dios no quiera darnos las bendiciones, la prosperidad. En el versículo 3, más adelante de ese proverbio, dice, honra, riqueza y vida es la recompensa del corazón humilde y del que tiene temor a Dios. Dios quiere darnos riquezas, pero también quiere darnos honra. Hoy en día se adquiere la riqueza, pero sin honra a ese buen nombre. Entonces la Biblia nos está enmarcando en este pasaje la importancia de valorar nuestra conducta. Segunda de Timoteo 4, 12, 13, Pablo le aconseja a este joven y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo. O sea, nuestro mayor patrimonio es nuestra conducta. Y vivimos en una sociedad donde nos tienen en poco. Vivimos en una cultura donde no valoramos al ser humano. Por eso tratan la manera de tenernos en poco. Pero ¿cuál es lo que utilizan para tenernos en poco? Que no somos un ejemplo. De alguna manera nosotros contribuimos también con nuestra forma de ser a que nos tengan en poco. Entonces tenemos que entender que nuestra forma de ser, nuestra conducta es nuestro mayor patrimonio, es un ejemplo. Y especifica ahí el apóstol Pablo en dónde tenemos que ser un ejemplo, en nuestra conducta y en nuestra manera de hablar. La conducta es nuestro mayor patrimonio. Entonces, entendiendo que la conducta es parte de nuestro ser,
y que es importante valorarla, entonces tenemos que hacer un esfuerzo y decirle a Dios que nos ayude a poder consolidar esa conducta, poder consolidar ese ejemplo, porque eso habla del ser. ¿Dónde nace la conducta? La conducta nace en la actitud. Si tenemos una actitud que es en el área emocional, si tenemos una actitud negativa, obviamente nuestra conducta va a ser negativa. Si tenemos una conducta positiva, nuestra conducta va a ser positiva. Ahora, ¿dónde nace la actitud? La actitud nace del pensamiento, de la forma de pensar. ¿De dónde nacen nuestras formas de pensar? Y ahí es donde usted ve en el cuadro, nacen primero de la cultura en donde nosotros crecimos. La cultura le provee al hombre un pensamiento. Por eso, como catedrático del curso de antropología, filosofía antropológica y de filosofía en la universidad, les digo que estudiamos la cultura porque la cultura es la que estudia las costumbres de los pueblos y es la cultura la que le provee al hombre las ideas. Y si esa cultura es una cultura mala, como por ejemplo el machismo, por ejemplo, el mentir, por ejemplo, el llegar tarde, inclusive decimos hora chapina, no, esa es una mala costumbre que nos está dando un pensamiento y ese pensamiento acondiciona nuestra actitud y por supuesto nuestra conducta. Y por eso es que nuestra conducta es una conducta impuntual, que nos puede acarrear problemas para una empresa, por ejemplo. En la iglesia, por ejemplo, porque somos impuntuales. Pero ¿de dónde nació? Nació de la cultura en que vivimos, de la crianza, de la mala crianza que nos dieron nuestros padres, de las relaciones con nuestros amigos. Por eso el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque hay una investigación de la Universidad de Harvard que dice que el 90% de lo que somos o del éxito de una persona va a depender de con quién anda. La Biblia dice, obviamente que el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Nuestros abuelos decían, el que anda con la miel algo se le pega. Entonces la crianza, los amigos, los traumas que no son superados le proveen al pensamiento del ser humano esa connotación de pensamiento que a la larga viene a afectar nuestra conducta porque llega a afectar nuestra área emocional, nuestra actitud. Pero, ¿cómo puedo yo obtener pensamientos que verdaderamente ayuden a mi actitud y posterior ayuden mi conducta? Primero, es importante, los medios de comunicación afectan también nuestros pensamientos. Hoy en día estamos viendo cómo los medios de comunicación están entrando a afectar la vida de las personas con películas agresivas, con programas de contenido sexual, y no hay un programa, aunque sí hay programas educativos que nos pueden ayudar. Los padres de familia tienen que supervisar lo que sus hijos ven para que puedan ser contenidos que ayuden a la formación del ser, para que se formulen pensamientos que ayuden en su actitud y en su conducta. Pero déjeme decirle que los diálogos son bien importantes, por eso hablaba de la importancia de las amistades. La Biblia dice ahí en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 33 al 34, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Noten, las malas conversaciones. Una mala conversación está llegando al pensamiento de la persona y lo que está haciendo es corrompiendo una buena costumbre. Recuérdense que las culturas están formadas por costumbres. Una costumbre, un padre de familia se esforzó por años en trabajársela en sus hijos, formó un buen hábito. Pero ese buen hábito se puede desaprender cuando el hijo tiene diálogos o conversaciones que pueden ser malas. Por ejemplo, hoy en día el joven llega a la universidad con el hábito de que él estudia, él entrega los trabajos, pero lamentablemente ahí tiene malos
compañeros malas conversaciones y empiezan a fomentar un pensamiento negativo en que no entregues la tarea. Inclusive recuerdo en una oportunidad un grupo de alumnos, todos se pusieron de acuerdo y se pasaron llevando a alumnos talentosos, alumnos disciplinados, y los inducieron a mentir en que yo no había dicho esa tarea. Y como todos se pusieron de acuerdo, eran todos contra mí. Y el alumno después me dijo: licenciado, yo sí llevé la tarea, pero la influencia del grupo, las malas conversaciones, hacen que se corrompan las buenas costumbres. Pero de igual forma, veámoslo a lo positivo, una buena conversación corrompe, hace desaprender una mala costumbre. Por eso es importante los diálogos. ¿Qué diálogos tenemos nosotros? Y cuando hablamos de diálogos, estamos hablando de asistir a conferencias que nos pueden ayudar a trabajar y procesar pensamientos que ayuden en nuestra actitud y que posteriormente nos puedan ayudar en nuestra conducta. La lectura es bien importante. Por eso el apóstol Pablo le dice ahí a Timoteo, en 1 de Timoteo 4 y en el versículo 15, y le dice: ocúpate en la lectura. Porque la lectura, y específicamente la lectura de la Biblia, nos va a ayudar a nosotros a adquirir buenos pensamientos, como leíamos el Proverbio 22. Ahí nos está enseñando de que es importante el buen nombre que las muchas riquezas. Entonces estamos comprendiendo a través de esta lectura maravillosa de Dios que está alimentando buenos pensamientos, para que esos pensamientos trabajen nuestra actitud y posteriormente trabajen nuestra conducta, el ser de la persona. Cuando vayamos a los medios de comunicación, agarremos lo que edifica, lo que verdaderamente nos va a ayudar. Entremos a una cultura en donde nos enseñe buenos hábitos y buenas costumbres. Y qué mejor que la Biblia para enseñarnos la cultura de Dios. Porque ahí nos enseña sobre el trabajo en equipo, ahí nos enseña sobre el perdón, ahí nos enseña sobre la obediencia a los padres, la obediencia a nuestros superiores. Y que nuestros padres y padres de familia denle una buena crianza a su hijo. Seleccionemos a nuestros amigos que puedan ayudarnos. Así que yo espero que este video les haya ayudado a comprender la importancia de la conducta en el ser de la persona, porque ahí es donde se van a manifestar esas competencias blandas que van a constituir el 75% del éxito de una persona, no solo en lo laboral, sino en muchas áreas de nuestra vida, en el matrimonio, en las relaciones interpersonales que nosotros tengamos. Y que procesemos pensamientos que nos ayuden a alimentar el alma, el área emocional. Déjeme decirle que el propósito principal de la Biblia no es únicamente alcanzar un buen testimonio, alcanzar una buena conducta. No. El propósito principal de las Escrituras es llevarnos a Dios. Es que el hombre desarrolle una relación con Dios. Y es en esa relación con Dios en donde nuestros pensamientos empiezan a ser cambiados y a ser transformados. Nuestra actitud empieza a cambiar. Y la gente dice: ¿pero por qué la actitud de esta persona ha cambiado? Porque expuso sus pensamientos a la presencia de Dios por medio de la oración, por medio de adorar a Dios, de cantarle salmos, porque la música es algo importante también para procesar nuestros pensamientos. Hoy en día la música que oyen los jóvenes es música sexualizada, es música de violencia, es música rebelde. Por eso no es cualquier música que tú vas a escuchar. No importa si la persona se graduó en el mejor escuela de música, eso no garantiza nada. Hay músicos, olvídense, en Zacapa y en Guatemala, que son máster, pero ¿qué clase de música están llevando al pensamiento de estas personas? Está la música que cambia la vida, que también es importante, y en las empresas lo están entendiendo, y por eso es que en la música juega un papel importante en los pensamientos que nosotros estamos adquiriendo. La música, si alguien está oyendo música de los Bukis, por ejemplo, lo más probable es que va a terminar deprimido. Yo tuve un paciente con tendencias suicidas, llegó a visitarme en mi clínica, su mamá llegó angustiada, me llevó a su hijo y resulta que el hijo tenía tendencias suicidas. Cuando hablamos después de 2, 3 clínicas que tuve con él me confesó que oía música de los emo, es una música con tendencia suicida.
Por eso está la música de Dios. Miren, Dios dejó más de 150 salmos. ¿Por qué? Porque Él hizo al ser humano y sabe que la música de Dios, la música de los salmos, constituye una bendición para nuestra vida. Y quiero terminar con esto diciendo que la Biblia dice, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo? Cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Si queremos ser llenos del Espíritu de Dios, cantemos los salmos de Dios. Imagínense una persona que está lleno de Dios, su alma, la parte de la actitud, va a ser controlada por Dios y por consiguiente nuestra conducta. Y vamos a tener personas productivas en todas las áreas. Así que en esta oportunidad, que Dios les bendiga, y fue para mí un gusto poder proveer este video, deseando que usted sea de edificación en todas las áreas de su vida. Les saluda su hermano en Cristo y su amigo, licenciado Eduardo Lira.